Muy buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un pavo al horno con verduras, una receta que es súper sencilla y que vas a poder preparar para alguna fecha especial o por qué no para el fin de semana preparar algo bien delicioso. La receta es súper sencilla, como les dije, yo estoy usando una pierna de pavo. Esta pierna está gigante, pesa alrededor de 1 kilo, así que esta es la que yo voy a usar. Ustedes podrían hacer lo siguiente, retirar el hueso en este momento o hacerlo un paso posterior, tal cual como yo lo voy a hacer. Lo primero que vamos a hacer es abrir o hacer unas pequeñas aberturas en la piel de manera diagonal y luego nos regresamos de manera inversa haciendo como unos rombos. En realidad este pavo no tiene mucha piel, está muy delgada, así que no me desgasté mucho en este proceso. Luego lo que vamos a hacer es ponerle sal por ambos lados y luego con las manos pues vamos a masajear muy bien de manera que llevemos la sal a todas las partes del pavo para que éstas se impregnen y no nos vayan a quedar de pronto un poco sin sabor. Hacemos esto muy bien y ahora el paso es súper sencillo. En una sartén que ya tengo bien precalentada voy a agregar aceite de oliva y vamos a distribuirlo muy bien por toda la superficie. Ahora aquí vamos a poner primero por el lado de la piel todo el pavo de manera que lo vayamos a sellar. Es importante hacerlo a fuego medio alto, recuerden que solamente es sellarlo. Vamos a ir despegando del sartén, mientras tanto te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, especialmente en Facebook e Instagram. Aparecemos como Achiote18. Y también te invito a que me regales un like mientras le damos vuelta y dejamos sellar por el otro lado a fuego medio alto. Recuerden, el tiempo que necesiten puede ser unos 3 a 5 minutos. Una vez se haya sellado muy bien por ambos lados, separamos la sartén del fuego directo y vamos a ir trabajando las verduras que le vamos a poner a esta preparación. Yo estoy usando habichuelas, unos 100 gramos también de coles de Bruselas. Ustedes van a poder escoger las verduras que quieran adicionar. O un puñadito, como ustedes se pueden dar cuenta que yo estoy acá midiendo puñadito de verduras. Luego vamos a integrar un cebollín, este sí lo vamos a cortar, así tal cual como ustedes están viendo, y vamos a utilizar 2 zanahorias. Las vamos a trocear también en rodajitas y esta va a ser la verdura más dura que vamos a tener. Una cebolla que vamos a cortar también en trozos grandecitos. Todo esto le va a dar muchísimo sabor a la hora del horneado del pavo. Entonces, una vez tenemos ya las verduras listas, es súper sencillo. Llevamos la pierna completa a un recipiente o a una fuente y vamos a poner allí un poco del aceite que ha desprendido la preparación. Ustedes pueden retirar la otra parte y luego lo que vamos a hacer es empezar a acomodar muy bien las verduras. Inicialmente las más duras, es decir, la zanahoria, luego vamos poniendo la cebolla, luego el cebollín y al final coles de Bruselas y las habichuelas. Posteriormente, una vez tengamos aquí todo listo, vamos a poner agua en la sartén donde habíamos sellado el pavo y vamos a raspar todo el sabor que quedó allí. Señores, no desperdicien esto y el agua lo integran a la fuente para que esta nos ayude a que se cocine mucho mejor el pavo. Vamos a integrar pimienta de cayena. A mí me encanta agregarle también orégano, me parece que le da un sabor extraordinario. Y por supuesto, unas ramitas de romero que le van a dar el toque final y el toque secreto a esta preparación. Pimienta a gusto y ajo en polvo. Si no tienes ajo en polvo, no te preocupes, puedes agregar unas 2 cabecitas de ajo y este le va a aportar también mucho sabor. Así como está, lo llevamos a 180 grados por 30 minutos. Una vez han pasado 30 minutos, lo que vamos a hacer es mirar cómo está al interior. Obviamente, como esta pierna está completa y no retiramos el hueso, es importante en este punto retirar el hueso y verificar cómo está al interior. Pasado media hora, las verduras están muy bien cocidas, pero como se pueden dar cuenta, al retirar el hueso me doy cuenta que le hace falta un poco más de cocción. No pasa nada. Así tal cual voy a llevar nuevamente esto
al horno, pero antes, súper importante, vamos a retirar todas las verduras para que no se cocinen más. 15 minutos a 180 grados, volvemos a llevar la pierna de pavo y ya esto está listo, señores. Miren por favor el color tan lindo que tiene, queda espectacular. Esta receta es una de nuestras carnes favoritas. Espero que se animen a probarla si les ha gustado mientras yo acá troceo todo el pavo. Los invito a que se suscriban a este canal, a que se suscriban a Chiote y también que me ayuden compartiendo las recetas. En el botón rojo de abajo vas a poder suscribirte al canal. Y por supuesto, mis corazones, mientras termino de emplatar, también los invito a que me regalen un like. Cada like es súper importante porque nos ayuda a que YouTube recomiende cada video que realizamos. Así que mis corazones, a disfrutar de esta deliciosa preparación. Es una carne muy deliciosa al paladar y también con muchos beneficios, así que los animo para que lo preparen en casa, coman muchas verduras también, acompañen estas carnes con un rico de pronto arroz, también pueden preparar una ensalada, opciones miles, espero que se animen a probarlo. Y lo importante, miren por favor lo jugosa que queda la carne, eso es súper importante cada vez que horneamos pavo, queda jugosa al interior y de muy buen sabor. Así que bueno, mis corazones, al final les dejo todos los ingredientes y cantidades usados, al igual que en la cajita de información en la parte de abajo. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun.